toda red lineal y activa de terminales A y B puede ser sustituida por un circuito equivalente. Esto es lo que nos propone tanto Thevenin como Norton. Una red lineal y activa está formada por receptores lineales y generadores. En un receptor lineal, la forma de onda de la tensión y de la corriente son iguales. Por ejemplo, motores a inducción, lámparas incandescentes y calefactores. Los receptores no lineales contienen electrónica en su etapa de entrada, como diodos, transistores, etc., como por ejemplo las computadoras, los variadores de frecuencia y los reguladores de luz. Vamos a comenzar entonces por el teorema de Thevenin. Lo que nos plantea nuestro buen amigo Thevenin es que toda red lineal y activa, ese circuito, por complicado que sea, se puede reducir a un circuito equivalente. ¡Wow! Dice que es una red activa y lineal de terminales A y B. Bueno, acá tenemos los terminales A y B y acá tenemos uno de los componentes, uno de los receptores del circuito apartado. Hemos seleccionado los terminales A y B, pueden estar en cualquier parte del circuito, al principio, en el medio o al final. Y la vamos a dejar aparte como impedancia de carga, ZL. En este caso vale 6 ohm, un ejemplo cualquiera, no importa el valor que tenga. Según Thevenin, esta red lineal y activa se puede sustituir por un circuito formado por una fuente de tensión, V', en serie con una impedancia equivalente, Z', y luego acá tenemos en A y B la impedancia ZL, que es la misma que estaba acá. Que yo acá puse una resistencia, pero puede ser resistencia, bobina, capacitor o combinación de ellas. En definitiva, todo lo que hay acá se puede reemplazar simplemente por un generador y una impedancia equivalente en serie. Vamos a ver entonces cómo calculamos el valor de la impedancia equivalente de Thevenin Z'. Vamos a hacer un ejemplo con valores. Puse solo resistencias para que el cálculo sea fácil, porque acá lo que me interesa es que ustedes entiendan el concepto y no complicar los cálculos. Bien hecho. Nos dice Thevenin que la impedancia equivalente Z' es la impedancia vista desde los puntos A y B hacia la red cuando se sustituyen todos los generadores por sus respectivas impedancias internas. Yo acá tengo un generador, si ustedes quieren llamarle fuente de alimentación, de 12 voltios eficaces, y como no sabemos el valor de la impedancia interna, lo vamos a reemplazar por un conductor. Es decir, cuando no me dan el valor de la impedancia interna del generador o de los generadores, porque puede haber más de uno, voy a reemplazarlos por un conductor, suponiendo que son ideales y por lo tanto tienen impedancia interna igual a 0. Así que ahora mi problema consiste en resolver este agrupamiento de resistencias. Para eso, imagínense ustedes que alimentan el circuito desde acá, desde los puntos A y B. Imaginen que lo alimentan ahí. Entonces, si analizo el circuito, digamos, de izquierda a derecha, lo primero que me encuentro son estas dos resistencias de 4 ohmios en paralelo. Si nosotros tenemos dos resistencias en paralelo del mismo valor, para simplificar el cálculo, podemos decir que el total es la mitad de una de ellas. Entonces vamos a hacerlo fácil. 4 en paralelo con 4 nos da 2 ohmios. Y el total de ese paralelo está en serie con esta otra resistencia de 4. Así que esta impedancia Z' que estamos buscando es la del paralelo, que da 2, más la que está en serie, que es 4. Quiere decir que la impedancia Z' tiene un valor de 6 ohmios. Nada que ver con esta ZL que está acá, que por casualidad tiene el mismo valor, pero solo por casualidad. Vamos a calcular ahora V', que es el valor de la tensión del generador de Thevenin. Sería la tensión de circuito abierto entre los terminales A y B. Es decir, supónganse que ustedes acá conectan un voltímetro entre los terminales A y B. Un voltímetro es un instrumento que tiene resistencia infinita, por lo tanto, conectar un voltímetro y no conectar nada a los efectos de la impedancia o la resistencia interna al instrumento es exactamente lo mismo. Conectar un voltímetro acá no me cambia las cosas para nada, porque como tiene una impedancia interna muy alta,
es como que el circuito continuara abierto. Ahora bien, si este circuito realmente está abierto entre estos dos puntos, quiere decir que por esta resistencia de 4 ohmios no circula corriente. Por lo tanto, esta resistencia es lo mismo que si no estuviera. El circuito entonces se reduce a estas dos resistencias de 4 ohmios en serie. La tensión de la fuente es 12 voltios y esos 12 voltios se reparten en forma equitativa entre estas dos resistencias porque son iguales. Por lo tanto, la tensión V' ya sabemos que vale 6 voltios. ¿Cuál sería el cálculo para llegar a eso? Bueno, vamos a decir que en primer lugar hacemos la serie de las dos resistencias. 4 más 4 es igual a 8 ohmios. Luego calculamos la intensidad en este circuito, que va a ser 12 voltios, que es la fuente, dividido 8 ohmios. Y eso nos va a dar 1.5 amperes. 1.5 amperes. Y 1.5 es la misma intensidad que pasa por ambas porque es un circuito serie. Quiere decir que los puntos A y B a mí se me trasladaron acá, al no estar la resistencia de 4 o al ser como que no estuviera, porque el circuito en A y B está abierto. Entonces es como que los puntos A y B yo los tuviera acá. Ahora voy a multiplicar la corriente por los 4 ohmios, o sea 1,5 por los 4 ohmios, y esto me va a dar los 6 voltios, que es la tensión de Thevenin V'. De manera que V' eran 6 voltios, Z' eran 6 ohmios, y la impedancia de carga, la que habíamos dejado fuera del circuito entre los terminales A y B, era casualmente 6 ohmios. ¿En qué nos beneficia esto de hacer el circuito equivalente? Que si yo quiero calcular la intensidad o la potencia o en esta impedancia de carga, si fuera otro valor, yo no tengo que recalcular todo el circuito. Simplemente cambio la impedancia ZL acá, pongo la otra impedancia, quito esta y hago el cálculo de la intensidad o de la potencia, lo que necesite, simplemente cambiando la impedancia, porque el resto del circuito se reduce al equivalente de Thevenin. ¿Qué tengo acá? Un circuito serie. Entonces, ¿cómo va a ser la intensidad? La intensidad va a ser la tensión de Thevenin, V', sobre la impedancia de Thevenin, Z', más la impedancia de carga, ZL. Llevado a números, nos queda 6 volts, que es V', sobre 6, que es Z', más 6, que es ZL. Esto de que ZL y Z' son iguales es una casualidad. 6 más 6 son 12, entonces son 6 sobre 12, que me estaría dando 0.5 amperes. Este es el valor de la intensidad en la impedancia ZL calculada por el circuito equivalente de Thevenin. Vamos ahora al circuito equivalente de Norton, que es muy parecido al de Thevenin. Nos propone también hacer un circuito equivalente, pero en este caso la impedancia Z' va a estar en serie con el generador o con la fuente. Y dicha fuente no va a ser una fuente de tensión, sino que va a ser una fuente de corriente, cuya intensidad se llamará I' y será la intensidad de cortocircuito entre los terminales A y B. Volvemos a nuestro circuito original, la red lineal y activa, la impedancia de carga ZL conectada entre los terminales A y B. En este caso voy a mantener la misma impedancia. Y voy a calcular la intensidad de Norton, que va a ser la intensidad de cortocircuito entre los terminales A y B. O sea que nosotros unimos los terminales A y B, los cortocircuitamos, como dice, ¿no?, el teorema, y la corriente que pase por acá no va a ser otra que la I de Norton, a la que nosotros llamamos I'. En cuanto a Z', es la misma que calculamos para Thevenin, o sea que esa ya no la tenemos que calcular. Si ya lo hicimos por Thevenin, es la misma Z'. Vamos a ver.
esta intensidad que tenemos por acá es la misma que pasa por esta resistencia de 4 ohm, que está en paralelo con esta otra de 4 y en serie con esta otra de 4. Así que aquí sería interesante poder calcular la corriente total, que es esta que pasa por acá, ¿no? Que es la que viene de la fuente. Entonces, para calcular la I total tengo que calcular la R total. Y la R total es la siguiente. Por un lado tengo 4 en paralelo con 4. 4 en paralelo con 4. Vamos a ponerlo así, entre paréntesis. Más la que está en serie, que también vale 4. Vieron que elegí valores fáciles, ¿no? Bien hecho. 4 en paralelo con 4 son 2. Más la de 4 que está en serie son en total 6 ohm. Esa es la R total. Vale decir que la I total del circuito es la tensión total, que son 12 voltios, sobre la R total, que son 6 ohmios. Esto sería 2 amperes, la intensidad de la fuente. Y miren lo que son las cosas. Esos 2 amperes aquí se reparten. Una parte de esa corriente toma por aquí y otra por acá. Y como las dos resistencias son iguales, se divide en partes iguales. Quiere decir que cada una vale 1 amper. Les puse valores bien sencillitos para que no se complicara el cálculo. Bien Y hecho. si ustedes quisieran calcularlo aplicando, por ejemplo, divisor de corriente, entonces, bueno, vamos a calcular I', la de Norton, aplicando divisor de corriente. Es la corriente total, 2, por la resistencia de la rama opuesta a la rama por donde pasa I', es 4, sobre la suma de las dos resistencias, 4 más 4. ¿Esto es igual a qué? 2 por 4, 8. 4 más 4, 8. 8 sobre 8, 1. 1 amper es el valor de la I', que es la corriente del generador del circuito equivalente de Norton. Bueno, vamos a ver en el circuito equivalente de Norton cómo calculamos la intensidad y en ZL. Fíjense que acá tienen un paralelo ustedes. Tienen un paralelo de Z' y ZL. Z' ya sabemos que era 6 ohmios porque lo habíamos calculado para Thevenin. Y la I', que es la intensidad del generador del circuito equivalente de Thevenin, es 1 amper. Entonces, esto se presta para que yo pueda aplicar aquí divisor de corriente. Y en ZL, en el circuito equivalente de Norton, es igual. La intensidad total, que es la del generador de Thevenin, 1 amper, por la impedancia de la rama opuesta a ZL, que es Z', que vale 6, por la suma de las dos impedancias. Y como las dos son resistivas, ZL, ¿se acuerdan que también valía 6 ohm? Las dos son resistivas, así que no hay complicación acá. Es la suma aritmética directa. 6 más 6. Esto es 6 por 1, 6. Sobre 12. Es igual 0.5 amperes. El mismo valor que me había dado por Thevenin. Menos mal, porque imagínense lo que pasaría si el teorema de Norton se contradijera con el de Thevenin. Uno de los dos estaría equivocado. Pero por suerte, los dos tienen razón. Bueno, ahora lo que les voy a explicar es cómo podemos llegar al circuito equivalente de Norton si ya tenemos el de Thevenin. Porque a veces me piden calcular por Thevenin y comprobar por Norton. Entonces, para no hacer todo de nuevo, ¿verdad? Bien, yo acá conozco V' y Z'. Estos dos valores los tengo que conocer porque supuestamente ya hice el cálculo por Thevenin. Pero ahora quiero hallar la I', que es la corriente del generador de Norton, y la Z'. Ahora bien, la Z' es igual en los dos casos, por lo tanto ahí no hay problema. Pongo en el equivalente de Norton la misma Z' que había puesto en el equivalente de Thevenin. Cero problema. Lo que sí voy a tener que hallar es la corriente del generador de Norton. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Bueno, fíjense que si yo aplico Norton en el circuito de Thevenin y cortocircuito acá, al cortocircuitar los dos terminales A y B, los electrones, que no son tontos,
En lugar de pasar por la impedancia, van a pasar por el puente. O sea que es como que aquí esta impedancia ZL no juega más. ¿Y cómo calcularían entonces la intensidad que pasa por aquí? Que sería la I'. Y simplemente dividiendo la tensión de Thevenin sobre Z'. Así que la I de Norton, I' no será otra cosa que la tensión de Thevenin, V' sobre Z', que es la Z de Thevenin. Y ahí ya pueden tranquilamente hacer el circuito equivalente de Norton. ¿Y qué pasa si tenemos Norton y queremos llegar a Thevenin? Bueno, acá hay que calcular V'. ¿Y V' qué es? Es la tensión de circuito abierto entre los terminales A y B. Entonces, si ustedes abren el circuito aquí, sacan la impedancia de carga, o sea, esta vuela, ¿cómo les queda la tensión a circuito abierto? Y es la tensión entre estos dos terminales, entre los dos terminales de Z'. Y esto lo van a calcular multiplicando la I de Norton por Z'. Quiere decir que V', que es la tensión de Thevenin, va a ser I de Norton por Z'. Entonces ahí ustedes pueden pasar de uno a otro sin tener que hacer todos los cálculos otra vez. Hasta la vista,